El sol de la tarde se filtraba por los ventanales empañados de la panadería Dulcecita mientras Diana Morales permanecía frente al mostrador, la voz temblando en un susurro. Tengo que cancelar el pastel de cumpleaños para el sábado. Sus dedos se aferraban a la bolsa con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, como si ese pequeño objeto fuera lo único que aún podía mantenerla entera. Aquel lugar, siempre impregnado con aromas cálidos de vainilla y canela, había sido durante años un refugio donde Diana encontraba un respiro. Pero ese día, la panadería se sentía más como la escena de otra derrota. Cancelar. Pero, Diana, ya empezamos el diseño del campo de béisbol. ¿No cumple 8, Tomás? Nancy, la dueña, la miró por encima de sus lentes. La conocía desde la prepa, y había sido testigo de sus luchas desde que el papá de su hijo desapareció 3 años atrás. Lo sé y lo lamento. Es que, surgieron cosas en el trabajo y yo. La voz de Diana se quebró. No podía decir que le habían recortado horas en el hospital donde trabajaba como auxiliar o que su elección era entre pagar la luz o cumplir el sueño de su hijo. Puedo dejar el anticipo, lo sé, es muy pronto para cancelar. Lo que ninguna de las dos notó fue al hombre sentado en la mesa del fondo, atento a cada detalle. Santiago Herrera, de traje gris carbón que desentonaba con las cortinas de cuadros y el piso gastado, había parado ahí por accidente mientras su chofer llenaba el tanque del auto. Un multimillonario del sector tecnológico, de paso rumbo a una conferencia, siempre ensimismado en números, adquisiciones y mercados. Pero algo en la postura de aquella mujer, esa forma de encorvar los hombros como quien carga un mundo entero, lo obligó a escuchar. No te preocupes por el anticipo, cariño, dijo Nancy, apretando la mano de Diana. Lo puedes usar después. ¿Tomás está muy triste? Ni siquiera sabe, murmuró Diana, limpiándose rápido una lágrima. Yo, ya veré qué hago. Unos panecitos del súper o lo que alcance. Solo, odio fallarle otra vez. Santiago la observó salir, la cabeza en alto pese a la angustia evidente. A través de la ventana la vio entrar a su viejo sedán, quedarse inmóvil un momento y apoyar la frente contra el volante. ¿Situación dura?, preguntó Santiago cuando Nancy volvió con más café. No tienes idea, suspiró ella. Diana trabaja como nadie. 2 chambas, criando sola a ese niño tan lindo. Tomás lleva meses hablando de su fiesta. Tema de béisbol. Que este año lo descubrirán los buscadores de talento de los Diablos Rojos, dijo con una sonrisa triste. Diana ahorró lo que pudo, pero la vida, a veces lanza cada curva. Santiago asintió, olvidándose del café. A sus 42 años tenía más dinero del que podía gastar en 1000 vidas. Su fundación donaba millones, pero hacía mucho que no se involucraba en el lado humano de esas ayudas. Él solo firmaba. ¿Qué pastel iba a hacer?, preguntó de pronto. Un diamante de béisbol. Betún verde para el pasto, blanco para las bases. Y le iba a hacer unos muñequitos, dijo Nancy con los ojos brillosos. Ese niño merece algo bonito. Santiago abrió la cartera. Yo quiero pagar el pastel. Y lo que haga falta para que esa fiesta sea inolvidable. Nancy lo miró, atando cabos lentamente. Solo soy alguien que recuerda lo que es esperar un pastel, dijo él suavemente. Mi mamá tuvo 3 trabajos. Hubo años en los que un pastel era un lujo imposible. En minutos ya habían armado un plan, no solo el pastel, sino toda una fiesta en el campo local de béisbol. Santiago hizo llamadas mientras Nancy contactaba a Callie, la mejor amiga de Diana. Para cuando él salió del lugar, había cancelado su conferencia. Algo en la situación había removido recuerdos que llevaba años enterrando. 3 días después, Tomás Morales despertó el día de su cumpleaños creyendo que lo mejor que le esperaba era el desayuno de hotcakes que su mamá siempre hacía. Los últimos meses habían estado llenos de desilusiones, cancelaron el campamento, se retrasó la mudanza, y su mamá estaba cada vez más cansada. Él sabía, a su manera infantil, que el dinero no alcanzaba. ¿Listo para tu sorpresa?, preguntó Diana, con un brillo en los ojos que él casi no recordaba. Hotcakes, respondió él, ilusionado.
Ya con eso se daba por servido. Ponte tu uniforme de béisbol, le dijo ella. Hoy toca. Tomás sintió que el corazón se le iba al pecho mientras manejaban rumbo al campo. Vio globos en la cerca, gente reunida, y volteó a verla confundido. Mamá, ¿qué es esto? Ella solo sonrió, incapaz de hablar por la emoción. Al bajar del coche, reconoció a sus amigos, a compañeros de liga, a vecinos. ¡Sorpresa!, gritaron todos. El campo entero estaba decorado, una carpa con comida, adornos por todos lados, y sus amigos con guantes listos para jugar. Hoy es tu fiesta en un campo de verdad, explicó Diana, manteniendo la voz firme aunque las lágrimas amenazaban con salir. Alguien muy bondadoso quiso que tu cumpleaños fuera especial. Tomás no podía hablar. Sus ojos se hicieron enormes, especialmente al ver el pastel perfecto en el centro de la mesa, el campo de béisbol que había imaginado meses atrás. Lo que Tomás no notó de inmediato fue al hombre alto que permanecía a un lado del campo, observándolo con un nudo inesperado en la garganta. Santiago Herrera había firmado acuerdos multimillonarios sin parpadear jamás, pero la felicidad pura en el rostro de aquel niño lo golpeaba de una manera que no sabía poner en palabras. El día avanzó con juegos improvisados, regalos y comida. Entrenadores locales se ofrecieron a dirigir ejercicios con los niños. Un fotógrafo profesional capturó momentos que después se convertirían en recuerdos entrañables. Y en medio de todo, Santiago se mantuvo discreto, acercándose solo para explicarle a Diana el impulso que lo había movido aquel día en la panadería. No tengo palabras para agradecerte, dijo Diana, mirando a su hijo correr por las bases con una euforia que hacía tiempo no veía. No tienes que agradecer nada, respondió Santiago con serenidad. A veces la vida reparte cartas injustas. Yo he recibido más buenas manos de las que merezco. Es justo devolver un poco la baraja. Cuando el sol comenzó a esconderse y los niños se fueron marchando, Tomás se acercó a Santiago, a quien había estado observando con curiosidad todo el día. Mi mamá dice que tú hiciste todo esto, dijo el niño, mirándolo directo, sin filtro alguno. Dice que eres como un buscador de talento, pero de gente que necesita ayuda. Santiago se agachó para quedar a su altura. El verdadero héroe es tu mamá. Yo solo ayudé un día. Ella batea por ti todos los días. Tomás se quedó pensando con la seriedad solemne que solo un niño de 8 años puede tener. Luego, sin previo aviso, se lanzó a sus brazos y lo abrazó con fuerza. Fue el mejor día de mi vida, susurró. Santiago se quedó inmóvil por un instante, antes de devolverle el abrazo con torpeza y un calor inesperado en el pecho, como si se derrumbara un muro que no sabía que había levantado. Mientras los últimos rayos pintaban el cielo de naranjas y púrpuras, ninguno imaginaba que ese encuentro cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. La historia apenas comenzaba. El lunes después de la fiesta, Santiago estaba en su oficina con vista a los rascacielos de Boston, incapaz de concentrarse en los reportes trimestrales. Su mente regresaba una y otra vez a la imagen del campo, a la risa libre de Tomás, a las lágrimas contenidas de Diana. Algo se había movido en él, una sensación antigua, una brújula apuntando a un propósito que no tenía que ver con acciones ni balances. ¿Señor Herrera? Patricia, su asistente, asomó la cabeza por la puerta. Su reunión de las 10 se canceló, pero hay otro asunto que necesita su atención. Santiago apenas reaccionó. Patricia frunció el ceño. ¿Se encuentra bien, señor? Está distinto desde que volvió del viaje. Él giró la silla para mirarla. ¿Alguna vez había preguntado por su vida personal? ¿Por sus metas más allá de coordinar su agenda? Patricia, ¿tenemos algún programa que ayude directamente a familias trabajadoras? No grandes donaciones. Algo más personal. Ella parpadeó, desconcertada. La fundación hace nuestra labor filantrópica, pero mayormente son subvenciones a organizaciones grandes. Nada tan específico con familias individuales. Vamos a cambiar eso, dijo con decisión. Organiza una reunión con el equipo de la fundación y busca si tenemos contacto con el Hospital de la Ribera. ¿Ribera?
Eso está a casi 2 horas. Lo sé. Es importante. Lo que no sabía explicar, ni a ella ni a sí mismo. Era la imagen persistente del rostro de Diana en la panadería, la dignidad silenciosa con la que había aceptado una situación imposible. Le recordaba demasiado a su madre, quien había limpiado casas y atendido mesas después de la muerte de su esposo, siempre exhausta pero sin quejarse jamás. Mientras tanto, en Rivera, Diana todavía lidiaba con las secuelas emocionales de la fiesta. Tomás no dejaba de hablar del señor Santiago y de lo increíble que había sido el día. Su entusiasmo era contagioso, pero también removía sentimientos complicados. Aunque agradecida, Diana tenía un fuerte sentido de independencia. Aceptar tanta ayuda de un desconocido poderoso la dejaba dividida entre gratitud y una punzada de incomodidad. «Mami, ¿podemos mandarle una tarjeta al señor Santiago?» Le hice una en la clase de arte. Mostró orgulloso una cartulina llena de diamantina y calcomanías de béisbol. Claro que es un detalle muy bonito, cariño. Pero, no sé cómo localizarlo. Nancy en la panadería sí sabe. Ella habló mucho con él. La idea tenía lógica, pero Diana dudó. Volver ahí era revivir un momento que aún le avergonzaba. Esa misma semana, su supervisora la llamó a la oficina. Diana llegó con un nudo en el estómago, convencida de que le recortarían más horas. Recibí una solicitud inusual, comenzó la doctora Robles. La Fundación Herrera quiere establecer un programa de becas para enfermería aquí en el hospital. Y preguntaron específicamente si había alguien interesado en continuar sus estudios. Diana la miró sin entender. Qué bueno para el hospital. No. Mencionaron tu nombre, Diana. El suelo pareció moverse bajo sus pies. Debe haber un error. No lo hay. El señor Herrera pidió que te informara personalmente. La doctora deslizó una carpeta hacia ella. Beca completa para convertirte en enfermera titulada. Y un apoyo económico mensual para tus gastos. Lo llaman beca segunda oportunidad. Las manos de Diana temblaron mientras abría la carpeta. Dentro del sobre había una carta oficial de la Fundación Herrera, junto con los detalles del programa, tan cuidadosamente pensados que parecían hechos a la medida de su vida. Horarios de clases compatibles con sus turnos en el hospital, apoyo para el cuidado de niños, tutorías personalizadas. La generosidad era abrumadora y al mismo tiempo incómoda. ¿Por qué ella? No sé qué decir, murmuró Diana, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Di que vas a aplicar, la animó la doctora Robles. Eres de las trabajadoras más dedicadas que tenemos, Diana. Te mereces esta oportunidad. Esa noche, mientras Tomás hacía su tarea en la mesa pequeña del departamento, Diana caminaba de un lado a otro con los papeles del programa desplegados frente a ella. ¿Qué tienes, mamá? Pareces la gata de la señora Pérez cuando quiere croquetas. Diana soltó una sonrisa débil, incapaz de mentirle. Estoy pensando, cariño, sobre estos documentos. ¿Son los recibos otra vez?, preguntó él, con esa seriedad impropia en un niño de 8 años que ya entendía demasiado sobre lo que era llegar con lo justo a fin de mes. No, en realidad es algo bueno. O puede serlo. Pero es complicado. Tomás asintió con una gravedad cómica. Como cuando el entrenador dice que tengo potencial, pero mecánica complicada. Diana rió, rompiendo por un momento la tensión. Algo así. Al día siguiente volvió a Sweeties Bakery, esta vez decidida, no derrotada. Nancy, necesito preguntarte algo sobre el señor Herrera. Nancy sonrió con un destello de complicidad. Me preguntaba cuándo vendrías. Ese hombre quedó muy conmovido por ti y por Tomás. Diana sintió el calor en sus mejillas. No es eso. Él creó una beca en el hospital, y, mencionaron mi nombre específicamente. Me incomoda. Siento que es, demasiado personal. Y no entiendo por qué. Nancy se quitó las migas de las manos con su delantal. Hizo muchas preguntas sobre ti después de que te fuiste. No de forma rara, aclaró rápido. Se le veía preocupado.
Dijo que le recordabas a su madre. ¿A su madre? Parece que ella lo crió sola. Trabajó en 1000 cosas para sacarlo adelante. Me dijo que verte así, haciendo todo por Tomás, le movió algo muy fuerte. Creo que no fue lástima. Fue empatía. Esa idea cambió ligeramente la forma en que Diana veía la situación. No caridad. No superioridad. Solo alguien que, pese a vivir en un mundo completamente distinto, reconocía su lucha porque provenía de la misma raíz. Mientras Diana meditaba sobre la beca en los días siguientes, Santiago estaba moviendo piezas más grandes. Inspirado por su encuentro con los Mellor, la Fundación Herrera lanzó una nueva iniciativa para apoyar a padres y madres solteras que trabajaban, sobre todo a quienes estudiaban carreras en el área de la salud. El programa piloto comenzaría precisamente en Rivera, con miras a expandirse después por todo el país. 2 semanas después del cumpleaños de Tomás, Diana se sobresaltó al escuchar golpes en la puerta. Al abrir, encontró a Nancy sosteniendo un sobre grande. Envío especial, anunció con una sonrisa pícara. Alguien dejó esto para ti. Dentro había una nota breve escrita en papel elegante. Señora Mellor. Espero que considere la oportunidad de la beca. No es caridad. Es una inversión en alguien que ha demostrado determinación y corazón, cualidades que nuestro sistema de salud necesita desesperadamente. No hay condiciones. No hay expectativas. La decisión es completamente suya. Por separado, Tomás me dejó una impresión enorme. Adjunto un pase de temporada para los juegos de los Red Sox. Mi chofer puede encargarse del transporte cuando usted lo decida. De nuevo, sin obligaciones. Solo una opción, si usted desea aceptarla. Con respeto y admiración. Santiago Herrera. Pede el comentario del cazatalentos, ha sido lo mejor que he escuchado en años. Diana se dejó caer en el sillón, con la carta en una mano y los boletos, carísimos, en la otra. ¿Y bien?, preguntó Nancy. Es, demasiado. No sé por qué haría esto por nosotros. Hay miles de familias como la mía. ¿Qué nos hace diferentes? Nancy suspiró con paciencia. Tal vez no son diferentes. Sin ofender. Tal vez solo fueron los que él vio. A veces, que alguien te vea, cambia todo. Esa noche, cuando Tomás ya dormía, Diana tomó una decisión. Aceptaría la beca. Agradecida. Decidida. Pero rechazaría los boletos. La educación era un paso hacia el futuro. Los boletos, eso era otra cosa. Algo que se acercaba demasiado a una línea que no sabía cómo definir, pero que prefería no cruzar. Escribió un correo cuidadoso, agradeciendo profundamente la oportunidad, aceptando la beca, explicando con respeto por qué no usaría los boletos, y adjuntando una foto de la tarjeta de agradecimiento que Tomás había hecho. La respuesta llegó minutos después, aunque ya era tarde. La beca es suya. Felicidades. Sobre los boletos, entiendo su duda, pero piense en reconsiderarlo. No por usted. Por Tomás. Yo crecí sin esas oportunidades y habría dado cualquier cosa por vivir algo así con mi madre. El chofer es profesional y de absoluta confianza. Quizá un partido, como prueba. No hay motivos ocultos. Lo prometo. SH. Diana observó la pantalla de su celular largo rato, sintiendo emociones que no sabía nombrar. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Era solo el capricho pasajero de un millonario aburrido, o algo con un significado más profundo? ¿Y por qué esa diferencia empezaba a importarle tanto? El sonido del bat retumbó en Fenway Park cuando el bateador de los Red Sox mandó la pelota volando hacia el Green Monster. Tomás se levantó de un salto, casi tirando su refresco, con el rostro encendido por la emoción pura. «¿Viste ese jonrón de 3 carreras, mamá?», exclamó. «Estos asientos están increíbles. Podemos ver todo». Diana asintió, sonriendo a pesar de sí misma. Después de 3 semanas rechazando con educación, terminó cediendo ante las súplicas de Tomás. Y ante la insistencia amable de Santiago.
Ahora, sentada en butacas privilegiadas justo detrás del plato, lugares imposibles de costear en su vida normal, debía admitir que la experiencia era mágica. El maestro Patiño no va a creer que estuve tan cerquita, dijo Tomás, apretando su nueva gorra de los Red Sox, un lujo que Diana permitió solo por ser un día especial. ¿Podemos tomar una foto para enseñársela? Alzó el teléfono para capturar la sonrisa radiante de su hijo con el campo detrás, cuando un leve carraspeo a su izquierda llamó su atención. Disculpa, dijo una mujer elegante, de cabello plateado y chamarra de los Red Sox. ¿Te gustaría que tomara una foto de ustedes dos juntos? Sería maravilloso. Muchas gracias, respondió Diana, entregándole el teléfono. La mujer tomó varias fotos, luego devolvió el móvil con una sonrisa cálida. Tu hijo la está pasando de maravilla. ¿Es su primer juego? Primer juego profesional, respondió Tomás antes de que Diana pudiera abrir la boca. Estamos aquí porque el señor Santiago nos dio los boletos. Es un millonario que ayudó cuando mi mamá tuvo que cancelar mi pastel de cumpleaños. Y ahora va a ser una enfermera de verdad por la beca que él le dio. Diana sintió como la cara se le encendía. Tomás, cariño, no tenemos que contar nuestras cosas así. La mujer soltó una risita sin malicia. No te apenes. Santiago siempre ha tenido ojo para elegir buenas inversiones. La atención de Diana se afiló. ¿Conoce al señor Herrera? ¿Conocerlo? Yo lo crié, respondió la mujer, extendiendo la mano con naturalidad. Elena Herrera. La mamá de Santiago. Diana casi se atraganta con su propia respiración. Señora Herrera, no tenía idea. Elena hizo un gesto despreocupado. Santiago tampoco lo sabe. Tengo un asiento en la sección de al lado. Llevo 40 años viniendo a los juegos de los Sox, llueva o truene. Y cuando mi hijo mencionó que había regalado boletos a un estudiante de enfermería y a su hijo fanático del béisbol, me dio curiosidad. Le guiñó un ojo a Tomás. Quería ver quién había llamado la atención de mi muchacho. Tomás, ajeno a los significados ocultos, soltó una narración entusiasta de su fiesta de cumpleaños. Elena lo escuchó con interés genuino, aunque sus ojos astutos volvían de vez en cuando a la expresión cada vez más incómoda de Diana. Cuando Tomás corrió a comprar un enorme dedo de espuma con sus propios ahorros, Elena se inclinó hacia Diana. Mi hijo está cruzando límites, ¿cierto? Diana dudó. Estoy increíblemente agradecida por todo lo que el señor Herrera ha hecho. La beca cambiará nuestras vidas. Pero, insistió Elena. Pero no puedo evitar preguntarme, ¿por qué nosotros? ¿Por qué yo? Se siente tan personal, y eso me inquieta. Elena asintió con gravedad. Santiago perdió a su padre cuando tenía 6 años. Yo tuve que trabajar en lo que fuera para sacarlo adelante. No había tiempo para llevarlo a juegos como este. Agregó con una melancolía suave, construyó su imperio desde cero. Pero le costó caro. Con la tecnología es un genio. Con la gente, bueno, no tanto. Especialmente desde el divorcio. Diana no sabía que él estaba divorciado. Aquello lo humanizó, lo volvió más alcanzable, más imperfecto. Cuando me habló de ti, fue la primera vez en años que le escuché emoción real en la voz, continuó Elena. Cualesquiera que sean sus razones, son sinceras. La miró con penetrante franqueza. Pero haces bien en poner límites. La bondad no debe convertirse en deuda. Antes de que Diana pudiera responder, Tomás regresó agitando su enorme dedo de espuma, y la conversación volvió al béisbol. Aún así, las palabras de Elena resonaron en Diana durante todo el juego. Después del triunfo de los Red Sox, fueron escoltados hasta un automóvil donde los esperaba el chofer de Santiago, don Roberto, un hombre de aire bonachón que había fascinado a Tomás con datos de béisbol durante el trayecto al estadio. ¿Te gustó el juego, campeón?, preguntó Roberto. El mejor día de mi vida, declaró Tomás. Y luego soltó, sin filtro, ¿el señor Santiago va a venir a vernos? Roberto lanzó una mirada rápida a Diana. El señor Herrera está en California por trabajo. Oh.
La decepción de Tomás fue evidente. Quería agradecerle y contarle del jonrón. Estoy seguro de que le encantaría escucharlo, respondió Roberto con diplomacia. Quizá puedas escribirle una carta. La idea lo animó de inmediato, y pasó el viaje de regreso detallando lo que incluiría en la carta. Diana permaneció en silencio, procesando el encuentro con Elena y todo lo que había despertado en su interior. Días después, Diana comenzó sus primeras clases de la licenciatura en enfermería. El horario intenso, sumado a sus turnos en el hospital, le dejaban poco tiempo para pensar demasiado en el asunto Herrera. Agradecida por la oportunidad, se concentró en avanzar, aunque su origen fuera extraño. Casi un mes pasó sin una sola llamada de Santiago. Aunque el personal de su fundación revisaba periódicamente que a Diana nada le faltara, la única comunicación directa provenía de las cartas que Tomás enviaba con dedicación después de cada partido de los Red Sox, dirigidas al señor. Si las cartas de Tomás llegaban realmente a manos de Santiago en las oficinas de la fundación, Diana no lo sabía con certeza. Hasta que, un martes lluvioso por la tarde, entró a la sala de descanso del hospital y encontró a varias compañeras reunidas frente al televisor, todas con expresiones tensas. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su lonchera sobre la mesa. La nueva iniciativa de salud de Herrera, respondió la doctora Winters, señalando la pantalla donde Santiago ofrecía una conferencia de prensa. Acaba de comprometer $50 millones para mejorar hospitales rurales y comunidades desatendidas en todo el país. Diana se acercó un poco más, observando al hombre que había cambiado por completo el rumbo de su vida y la de su hijo. En la pantalla, Santiago lucía como el magnate tecnológico que el mundo conocía, impecable, seguro, elocuente. Pero Diana notó algo más, un detalle mínimo, imperceptible para la mayoría. Una tensión leve en sus hombros, un brillo incómodo detrás de su sonrisa entrenada para los medios. La iniciativa Segunda Oportunidad se enfocará tanto en infraestructura como en desarrollo del personal, explicaba Santiago. Ya probamos un programa piloto de becas para enfermería que está dando resultados muy alentadores. Un reportero levantó la mano. Señor Herrera, esto representa un giro importante en el enfoque de su fundación. ¿Qué lo inspiró a realizar este cambio? Por un instante, la compostura de Santiago vaciló. A veces necesitamos recordatorios de lo que realmente importa, respondió. La salud no se trata solo de tecnología. Se trata de personas. Personas que toman decisiones difíciles, que sacrifican todos los días para cuidar de otros. Su mirada pareció perderse más allá del público, como si estuviera viendo otro lugar u otra persona. Esta iniciativa honra a mi madre, que trabajó como asistente en un hospital mientras me criaba sola, y a cada padre que alguna vez ha tenido que elegir entre lo indispensable y los pequeños momentos de alegría. Diana sintió cómo se le calentaban las mejillas cuando varias compañeras voltearon a verla, captando de inmediato a quién se refería. Está hablando de ti, susurró Nancy, de radiología. Eres la inspiración de $50 millones. Abrumada, Diana salió de la sala y se refugió en uno de los pasillos vacíos. Su celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Espero no haber cruzado una línea al mencionar el programa de becas. Tu privacidad es lo primero. SH. ¿Cómo había conseguido su número? Claro, los archivos de la fundación. Diana dudó unos segundos antes de responder. La iniciativa suena maravillosa. Muchas familias se beneficiarán. Tomás y yo disfrutamos mucho los juegos de los Red Sox, especialmente conocer a tu mamá. La respuesta llegó de inmediato. Mi madre, Elena, ¿estuvo ahí? Se presentó. Mujer encantadora. Hubo una pausa más larga. Siempre ha sido mi mejor consejera, y mi peor entrometida. Si dijo algo fuera de lugar, me disculpo. Diana sonrió sin querer. Dijo que eres brillante con la tecnología, y un desastre con las personas. Evaluación precisa. ¿Puedo llamarte? Hay algo de la fundación que quiero comentar contigo. El dedo de Diana quedó suspendido sobre la pantalla.
Una frontera estaba a punto de cruzarse, pero lo extraño era que, no le molestaba. Salgo de turno a las 6. Después de que Tomás duerma, a eso de las 8:30, está bien. Esa noche, después de arropar a un Tomás agotado, Diana se sentó en la mesa de su pequeña cocina, nerviosa, esperando la llamada. Cuando el teléfono sonó exactamente a las 8:30, respiró hondo antes de contestar. Señora Mellor, gracias por atender mi llamada. Es señorita. Y puedes llamarme Diana. Diana, entonces. Y yo soy Santiago, no señor Herrera. La sonrisa se notaba hasta en su voz. Quería hablar sobre expandir el programa de becas basándonos en tu experiencia. Tu perspectiva sería invaluable. Durante la siguiente hora, conversaron sobre los retos reales de estudiar y criar a un niño sola. Diana habló con claridad sobre el cuidado infantil, los horarios imposibles, la culpa constante de repartir su energía. Santiago escuchó con atención genuina, sin rastro de condescendencia, haciendo preguntas certeras que demostraban un interés sincero. Deberías consultar con expertos en educación, dijo ella al final. No con un estudiante que apenas comienza. Los expertos te dan teoría, respondió él. Tú me das realidad. Eso vale mucho más. La conversación empezó a fluir hacia otros temas. Los sueños de Tomás en el béisbol, el nuevo proyecto tecnológico de Santiago, libros que ambos habían disfrutado. Cuando colgaron, Diana se sorprendió al ver que casi 3 horas habían pasado, y que había reído más que en los últimos 6 meses. Me gustaría continuar esta conversación, dijo Santiago antes de despedirse. Quizá en persona, si te sientes cómoda. Puramente profesional, claro, añadió rápido. La fundación podría beneficiarse mucho de tus ideas. Diana dudó, consciente de que estaba entrando en territorio incierto. Me encantaría ayudar a la fundación, respondió con cautela. Por Tomás. Y por otros niños. Todos merecen un pastel de cumpleaños. El otoño llegó a Riverdale pintado de rojos intensos y dorados. Entre septiembre y octubre, todo había cambiado para los Herrera Miller. 6 meses después del cumpleaños de Tomás, la vida era irreconocible. Diana avanzaba en su licenciatura con un ritmo agotador pero gratificante. Tomás brillaba en un programa vespertino patrocinado por la fundación, y su economía, aunque aún modesta, ya no era una cuerda floja a punto de romperse. Lo que comenzó como una relación estrictamente profesional entre ella y Santiago Herrera había evolucionado, en algo que ninguno vio venir. Su primera reunión en persona después de la llamada, solo un café en una cafetería tranquila para hablar de mejoras al programa, terminó convirtiéndose en cena la semana siguiente. Y luego en un hábito, un pequeño ritual al que Santiago se aferraba, aun si eso significaba conducir 2 horas desde Boston cada vez que podía escapar de su agenda imposible. Mamá, ¿hoy sí viene el señor Santiago?, preguntó Tomás sin dejar de mover el lápiz sobre su tarea en la mesa de la cocina. No había reproche en su voz, solo esa mezcla de curiosidad y esperanza que a veces desarmaba a Diana. En los últimos meses, Santiago se había vuelto parte de sus vidas tanto como las rutinas diarias del hogar. Traía una estabilidad que Tomás no había tenido desde que su padre los dejó. Sí, viene a cenar, respondió Diana mientras revisaba la lasaña en el horno. Dijo que traería esos libros de astronomía que te interesaron la otra vez. Tomás sonrió con esa alegría luminosa que a ella siempre le arrancaba un suspiro. Genial. Los necesito para mi proyecto de ciencias. ¿Crees que me ayude a hacer el modelo del sistema solar? Puedes preguntarle tú mismo, dijo Diana, intentando sonar casual, aunque por dentro un leve temblor le recorría el pecho. Aquellas cenas se habían convertido en lo mejor de su semana. La emocionaban y al mismo tiempo la asustaban. Santiago llegó puntual a las 6, cargando no solo los libros prometidos sino también un pequeño telescopio. Los libros ayudan a entender, pero nada le gana a ver el cielo con tus propios ojos, explicó justo cuando Tomás se lanzó a abrazarlo lleno de emoción. Diana observó cómo interactuaban. Santiago contestaba cada pregunta sobre los anillos de Saturno y las lunas de Júpiter con paciencia genuina. Nada de condescendencia, nada de pose.
Solo interés real. Y ese detalle, esa sinceridad, se le metía en el corazón sin que ella pudiera evitarlo. Más tarde, cuando Tomás por fin se rindió al sueño no sin arrancarle a Santiago la promesa de probar el telescopio el fin de semana, Diana y él salieron al pequeño balcón, cada uno con una taza de té. La Junta del Patronato aprobó todos tus ajustes al programa, comentó Santiago mientras la noche se acomodaba en silencio a su alrededor. El aumento al apoyo de guardería, la red de mentorías, el fondo de emergencias. Todo. Y el mes que entra expandimos el proyecto a 5 hospitales más. Diana sonrió, pero su orgullo venía acompañado de una punzada extraña. Es maravilloso. Va a cambiar muchas vidas. Pero. Santiago lo notó enseguida. ¿Pero qué? Diana respiró hondo. Solo pienso que, cuando ya no necesites mi opinión para el proyecto, estas cenas van a dejar de tener sentido. Van a terminar, como todo. Santiago dejó su taza a un lado y se giró hacia ella. ¿De verdad crees que esto es solo trabajo? ¿Una relación profesional? Pues no lo es. Preguntó ella, intentando proteger su corazón. Santiago negó con la cabeza, con una firmeza suave. Diana, manejo 2 horas de ida y 2 de vuelta, varias veces por semana, solo para cenar contigo y con Tomás. He movido juntas del consejo, pospuesto proyectos importantes y rechazado conferencias que pagan fortunas. Todo para sentarme a tu mesa y ayudar a un niño de 8 años con su tarea. El aire se volvió más denso entre ellos. ¿Por qué?, alcanzó a decir Diana, apenas audible. Porque esto, señaló el espacio entre ambos, es lo primero real que siento en años. Tal vez en toda mi vida. El silencio que siguió estaba cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Diana tragó saliva. Tengo miedo, admitió. No solo por mí, por Tomás. Ya te quiere. Mucho. Si esto sale mal. Entiendo el riesgo, dijo Santiago con una seriedad que la estremeció. Nunca he querido ser una figura paterna. Nunca. Hasta que conocí a Tomás. Hasta que te conocí a ti. Antes de que ella pudiera responder, el celular de Diana sonó, turno de emergencia en el hospital. La realidad entrando sin pedir permiso, como siempre. Cuando Santiago se despidió esa noche, se detuvo en la puerta. Piensa en lo que te dije. Podemos ir tan despacio como necesites. Lo haré, prometió ella, sintiendo como las posibilidades la rodeaban como una corriente tibia. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Exámenes a mitad del semestre, turnos dobles, agotamiento. Santiago enfrentó una crisis en su empresa que lo obligó a viajar a California. Se hablaban diario, pero 2 semanas sin verse parecían un océano. Tomás le preguntó una noche, preocupado. ¿Ya no va a regresar? El comentario le partió el alma. Esto es distinto, cariño. Santiago te quiere y nos quiere. Está ocupado, eso es todo. Pero Tomás siguió con la duda clavada. ¿Y si se olvida? Mi papá también dijo que iba a volver. Las palabras fueron un golpe directo, porque reflejaban su propio temor. ¿Qué lugar real tenían ella y su hijo en la vida de un hombre como Santiago Herrera? El fin de semana, mientras ayudaban a Tomás con su maqueta del sistema solar, llegó un mensaje de Santiago. Problema resuelto. Estoy de vuelta en Boston. ¿Puedo verlos mañana? Los he extrañado más de lo que puedo decir. Diana apenas iba a responder cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, encontró a la señora Elena Herrera, mamá de Santiago, sosteniendo una caja de la panadería Esueties. Doña Elena. No esperaba verla, dijo Diana, confundida. Espero que sea una sorpresa buena, sonrió la mujer. Nancy me dijo que llevas turnos dobles toda la semana. Pensé que unos roles de canela no te caerían mal. Diana la hizo pasar, presentándole a Tomás, quien al principio se escondió detrás de su madre, hasta que Elena se agachó para ver su maqueta. Mi hijo Santiago era igualito a ti, ¿sabías? Le dijo con cariño. Obsesionado con el espacio.
A los 10 años construyó un cohete en el patio. Cuando lo encendió, casi quema el árbol del vecino. Tomás soltó una carcajada maravillada, y Diana sintió como algo cálido y extraño le recorría el pecho. Tomás soltó una risita encantada al escuchar aquel vistazo a las travesuras infantiles de su héroe. Mientras él volvía a pintar los planetas de su maqueta, doña Elena se volvió hacia Diana con esa franqueza que la caracterizaba. «Está infeliz sin ustedes, ¿sabes?». Diana fingió concentrarse en preparar café. «Hemos estado ocupados los dos. Su empresa lo necesitaba en California. La empresa siempre lo necesita. Esa ha sido su excusa durante años para evitar cualquier conexión real». Elena aceptó la taza con un gesto agradecido. Tal vez no lo notes, pero es la primera vez que resentía tener que alejarse de alguien por trabajo. Diana no supo qué responder. Sus sentimientos hacia Santiago habían crecido en algo profundo, algo que ni siquiera ella se había atrevido a nombrar del todo. La voz de Elena se suavizó. Cuando mi esposo murió, pensé que jamás volvería a enamorarme. Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades, demasiados riesgos. Me tomó 12 años entender que eran excusas nacidas del miedo. ¿Y encontraste amor de nuevo?, preguntó Diana, casi en un susurro. Los ojos de Elena brillaron con picardía. Claro que sí. Roberto y yo llevamos 26 años casados. ¿Roberto, el chofer? Roberto Javier, mi esposo, corrigió con humor. La risa de Elena llenó el departamento ante la expresión atónita de Diana. La vida ofrece segundas oportunidades en los envoltorios más inesperados. La pregunta es si somos lo bastante valientes para aceptarlas. Cuando Elena se fue, Diana permaneció en el balcón hasta que el cielo se volvió tinta, meditando en esas palabras, en las segundas oportunidades y en los envoltorios que uno jamás habría imaginado. Su teléfono sonó poco después de las 9. No se sorprendió al ver el nombre de Santiago en la pantalla. «Ya estoy de vuelta», dijo sin rodeos. «Mamá me contó que te visitó hoy. Espero que no haya exagerado con sus historias». Diana sonrió. Trajo roles de canela y anécdotas vergonzosas. Tomás estaba fascinado. ¿Y tú? ¿También te deleitaste con mis fracasos pirotécnicos? Me alegró saber que no eras perfecto desde niño. Hubo un silencio breve. Nunca he sido perfecto, Diana. Pero estos meses contigo y con Tomás, he sido alguien mejor. Más feliz. Más yo. La vulnerabilidad en su voz le dio a Diana el valor que le faltaba. Te hemos extrañado. Los dos. He estado pensando, dijo Santiago con cautela. La fundación abrirá una oficina nueva en Riverdale para manejar el crecimiento del programa de becas. Tendría sentido que yo pasara más tiempo allá, más cerca del proyecto. Del proyecto, repitió Diana, sonriendo pese a sí misma. Y cerca de ustedes, admitió él. Si eso también es lo que tú quieres. 6 meses después de aquella tarde en la panadería Sueties, Santiago y Diana estaban sentados juntos en las gradas del campo de béisbol donde Tomás entrenaba. La tarde era fresca, el otoño cedía paso al invierno. Está mejorando, comentó Santiago mientras Tomás conectaba la pelota con un golpe limpio que voló sobre la segunda base. Los entrenamientos ayudan, dijo Diana. Y el campo que tú financiaste para la liga también. Santiago restó importancia con un ademán. Inversión pequeña, grandes resultados. La especialidad de la casa. Diana lo observó de perfil bajo la luz menguante. ¿Así nos ves a nosotros? ¿Como una inversión? Él sostuvo su mirada, serio. La mejor que he hecho. Pero no en el sentido que imaginas. Entrelazó sus dedos con los de ella, una caricia cálida. Ustedes me mostraron lo que estuve perdiendo todos estos años mientras levantaba mi imperio. Propósito. Conexión. La alegría de las cosas simples. Se quedaron en un silencio cómodo, viendo a Tomás correr las bases con los demás niños. Habían sido meses llenos de retos, equilibrar la independencia férrea de Diana con el impulso natural de Santiago de resolverlo todo con dinero, unir sus mundos tan distintos,
construir la seguridad de Tomás, que aún temía perder a las personas que quería. Tengo algo para ti, dijo Santiago de pronto, sacando un sobre de su saco. No es lo que crees, añadió con rapidez al ver la expresión de Diana. Esa conversación será para cuando tú estés lista. Dentro del sobre, Diana encontró la escritura de una casa modesta, a unas cuadras de donde vivían. Cerca de la escuela de Tomás, del hospital, del parque donde él jugaba. Santiago, no puedo aceptar esto. No es un regalo, la corrigió suavemente. Es una propiedad de la fundación. Será la vivienda oficial para quien administre el nuevo programa de apoyo a estudiantes becados. Tú serías la administradora, viviendo ahí, guiando a futuros alumnos. Con salario correspondiente. Diana entornó los ojos. ¿Creaste todo un programa de vivienda solo para darme una casa sin que me sintiera una beneficiaria de caridad? Santiago tuvo la decencia de verse ligeramente culpable. El programa es real. Lleva meses en desarrollo. Tu asesoría ha sido clave. ¿Y la casa con 3 recámaras, oficina y un patio perfecto para telescopios? Requisitos funcionales del puesto, dijo con seriedad fingida, antes de suavizar su voz. Quiero darte a ti y a Tomás un mundo más grande, Diana. Pero estoy aprendiendo que lo más importante es formar parte de ese mundo con ustedes. Tomás llegó corriendo hacia ellos, sudoroso y feliz. ¿Vieron mi hit? El coach dice que tengo un gran swing. Lo vimos, confirmó Santiago, dejando espacio para que se sentara entre ellos. Extraordinaria forma. Mientras Tomás explicaba emocionado cada detalle de su jugada, Santiago miró a Diana por encima de su cabeza. En esa mirada había una promesa. Una familia elegida, un futuro construido paso a paso, una vida que ninguno habría imaginado. Ese día en la panadería Sueties, cuando una simple cancelación había cambiado sus destinos, resultó ser solo el comienzo.